Hola chicos, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, somos casi los mismos de siempre. ¿Cómo andan chicos? Última clase hoy. Bien. Medio complicado con una Recordame tu apellido. clasificación. Ganim. Perfecto. ¿Qué clasificación? Creo que lo dio usted, me parece. Lo de actos formales, ¿lo había dado usted esa clase? No. ¿Solemne, no solemne? No. No me acuerdo. Bueno, No me acuerdo. yo tengo Decime. solemnes y no solemnes, y después de solemnidad absoluta y relativos. ¿Puede ser Sí, que sea así? sí, sí. ¿Y ahí termina? Los solemnes son de solemnidad absoluta y de solemnidad relativa. Y los no solemnes es otra categoría. O sea, solemnidad absoluta y relativa baja Son de los actos solemnes. solemnes. Son aptos solemnes. Exacto. Y por fuera, los Están no los no solemnes. solemnes. Claro, o sea que son tres nomás. Está bien. No era tan difícil. No era tan difícil. Lo tenía mal anotado. Florencia, Urreta, Vizcaya, ¿era Urreta, Vizcaya? ¿Cómo es? Urreta Vizcaya, profe. Perfecto, perfecto, sí. Excelente. Bueno, chicos, bueno, les decía última clase, así que hoy les doy las urras, como dijo Lucas Trogo, y terminamos. Vamos a ver fraude hoy, que es el último tema que me toca. Es un tema bastante interesante y bastante aplicable, realmente. Es un fraude, voy a decir esto, no está Susana hoy, pero ella es la que se complica siempre con esta parte. Es fraude civil, no estamos hablando del fraude penal. Sí, es una figura civil. Necesito aclarar esto antes de que después empiecen a preguntarme otras cuestiones. Esto es fraude civil. Fraude, que es lo que vemos nosotros en esta instancia. Hay dos tipos de fraude. Hay un fraude que es fraude a la ley y otro fraude que es el fraude de los acreedores. Ahora vamos a ver cómo funcionan las dos figuras. Y hoy no hay clasificaciones, Nicolás, casi, para alegría tuya. Así que vamos fácil. ¿Sí? La única clasificación que hay es estas dos, que son dos conceptualizaciones distintas, más que nada, más que clasificaciones, estos son. Les hice un PowerPoint hoy y todo como para que vean algo mientras tanto, mientras charlamos. Así que hoy vengo completa para hacer la última clase, vengo entusiasmada. A ver, chicos, voy a ver si puedo compartir la pantalla, que la tengo por acá. Ya estoy con ustedes. Bueno. Chicos, ¿qué es el fraude, básicamente? Ustedes ven ahí la primera placa. El fraude básicamente son maniobras que realiza un acreedor mediante la celebración de un acto jurídico que en apariencia persigue un resultado, perdón, no que en apariencia, son maniobras que realiza un deudor para realizar un acto jurídico que en apariencia es válido, pero que persigue un resultado antijurídico. Básicamente lo que pasa en esta circunstancia es que el acto va a ser va a tener una apariencia válida, efectivamente, pero sin embargo, lo que va a estar vulnerando de alguna manera es el espíritu de la ley. Ahora vamos a ver cómo funciona. El primero que vamos a ver es fraude a la ley, y ahí es a lo mejor más complejo. El otro, el fraude a los acreedores, es más sencillo y es el que más nos interesa en esta instancia, pero el fraude a la ley básicamente es
como lo que determina el concepto que les acabo de decir. Existen dos tipos, le puse acá, a ver, que puse maniobras realizadas en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que a través de celebración de un acto jurídico en abstracto lícito, o sea, es un acto jurídico lícito, ténganlo presente, ¿sí? Pero lo que busca ese acto jurídico, que si bien es lícito en abstracto, es violar el espíritu de la ley buscando un resultado que sea antijurídico, ¿sí? Como les puse acá. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver que existen dos tipos de fraude, el fraude de la ley y el fraude de los acreedores. Arrancamos por el primero, que es el fraude de la ley del artículo 12. ¿Sí? El fraude de la ley procede cuando la voluntad volcada en el acto jurídico lícito contradice la ley en forma solapada, digamos, viola las exigencias dispuestas por la ley. ¿Cómo funciona esto? Funciona de esta manera. Claramente es un acto que tiene un contenido engañoso. A ver, por ejemplo, si yo quiero contratar gente para que trabaje en mi casa y formo una cooperativa de trabajo, ¿sí? Esa acción lícita, ¿sí? Ese acto válido que es formar una cooperativa de trabajo, en realidad lo que está buscando es vulnerar las leyes laborales, por otro lado, porque lo que debería de ser una relación de dependencia laboral pasa a ser otra figura distinta, que es una cooperativa de trabajo. Entonces, como consecuencia de ese acto que yo celebro, que efectivamente es un acto que es válido, ¿sí? Se vulnera, lo que yo busco es vulnerar el espíritu de la ley laboral con relación a las condiciones, a las características del contrato laboral. ¿Se llega a entender? A ver, yo les puse acá. Los voy leyendo por las dudas a ver si los... Se perfecciona por medio de un acto que no es contrario a la ley, claramente no es contrario a la ley, ténganlo presente eso, no es un acto ilegal, ¿sí? Es un acto que es, según la ley, se basa, se apoya en una ley sin ninguna duda, ¿sí? Que se presenta con apariencia de ilicitud, pero su objeto es soslayar la aplicación de la ley. Las partes se someten a las leyes literalmente, pero contradicen su espíritu, ya que buscan un resultado prohibido. Eso es lo que yo les decía recién con relación a esta cuestión de si, por ejemplo, yo celebro un acto jurídico formando una cooperativa de trabajo y lo que estoy buscando es vulnerar las leyes de contratación laboral, ¿sí? Con todo lo que significa la ley laboral, ¿sí? La causa final sería contraria a la ley, otorgando un acto real que le da la cobertura para la finalidad antijurídica. ¿Se entiende cómo funciona? Lucía, que es la única que veo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, es un acto que no es contrario a la ley, les repito, sin embargo, lo que busca esta celebración del acto es vulnerar el espíritu de la ley que se está queriendo dejar de lado de alguna manera, ¿sí? Es una figura válida, sin embargo, en lo profundo, digamos, en la subyacencia, viola otra ley específicamente, ¿sí? Eso es fraude a la ley. Eso es los actos en fraude a la ley. Se necesita entonces una prohibición legal de carácter imperativo y un acto que a través de una norma de cobertura le da apariencia de licitud que persiga una finalidad proscripta por la norma defraudada. Quiere decir una finalidad prohibida por la norma defraudada. Y acá le puse algunos ejemplos de actos jurídicos en fraude a la ley. La primera es la 2483. Ahora les voy a leer lo que dice. 2483 es la parte del código que habla de los actos testamentarios, ¿sí? 2483, ya les digo. Bueno, anoté mal. No. Miren, lo dice la ley, el artículo claramente. Dice, esperen que me pongo los anteojos que no veo nada. Dice, las disposiciones testamentarias en favor de personas que no pueden suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan en nombre de personas interpuestas. Se reputan tales sin admitir por el contrario los ascendientes, los descendientes y el cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. ¿Están ahí, chicos? Porque no los dejé de ver a todos, sí. El fraude de ley puede
ser probado por cualquier medio de prueba. ¿Qué dice este artículo? Dice, si yo quiero suceder a una persona que la ley me prohíbe que me suceda, y para justificar esa sucesión, interpongo una persona, X, que no es esa persona, pero sin embargo es ascendiente, descendiente o cónyuge o conviviente de esa persona a la que yo no le puedo suceder, efectivamente la ley va a considerar que hay un fraude a la propia ley, digamos, valga la redundancia. ¿Sí? Eso es un fraude a las reglamentaciones testamentarias. Espérenme que voy para atrás. 25.12, el siguiente. Otro ejemplo de fraude a la ley. Perdón, 15.20, cualquiera. Las partes en el contrato son independientes y no existe relación laboral entre ellas, y en consecuencia, esto habla de franquicias, chicos. Franquicias es un contrato que lo van a ver en comercial más adelante, pero básicamente lo que me interesa es el inciso B de este artículo 15.20. Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral. ¿Sí? ¿Qué dice este artículo? Efectivamente, los dependientes del franquiciado no tienen relación laboral con el franquiciante, que es otra persona. Hay franquiciado y franquiciante en este caso. ¿Sí? Los dependientes, los empleados, digamos, del franquiciado, no tienen relación con el franquiciante, siempre y cuando no se apliquen las normas sobre fraude laboral. Acá hay que tener cuidado con esto porque eventualmente la ley dice que no son empleados, sin embargo hay cuestiones de la ley laboral que implican un fraude en este sentido. 25.68. Ya llego. Nulidad de la cláusula de caducidad. Es nula la cláusula que establece un plazo de caducidad que hace excesivamente difícil a una de las partes el cumplimiento del acto requerido para el mantenimiento del derecho o que implican un fraude en las disposiciones legales relativas a la prescripción. Ya van a ver en las próximas clases prescripción y caducidad, y ahí van a entender de alguna manera de qué se trata. Prescripción y caducidad. Prescripción es la pérdida del derecho o de la adquisición por el transcurso del tiempo. Las cláusulas que se establezcan con tiempos difíciles para cumplimentar esta prescripción o la caducidad en este caso, van a hacer que efectivamente se considere un fraude a la ley. Lo van a ver en las próximas clases, que son las últimas de prescripción y caducidad. Y el último artículo es 25.98, que sigue acá. Ya lo encuentro. 25.98, fraude a la ley, específicamente dice, esto está relacionado con el derecho internacional privado, ¿sí? Dice, para la determinación del derecho aplicable en materia que involucra derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. Esto habla de fraude a la ley del derecho internacional privado, al derecho internacional privado. Pero básicamente, chicos, con que ustedes tengan una noción específicamente de cómo funciona el fraude a la ley, o cómo se establece el fraude a la ley, o qué situación está prevista en esto de fraude a la ley, estamos bien, más allá de los ejemplos, ¿sí? Recuerden esta situación de cuando se constituye, este es el fraude más claro a la ley, y acá en Mar del Plata ha pasado un montón, cuando se constituye cooperativas de trabajo, en fraude a la ley laboral, ¿sí? En lugar de aplicar la ley laboral, siendo que las personas son dependientes, personal en relación de dependencia, con todo lo que significa en cuanto a salario, en cuanto a indemnizaciones por despido, en cuanto a vacaciones y todo esto, se constituye otra figura, que es la cooperativa de trabajo, que vulnera, ¿sí?, la ley laboral con todos los derechos que establece. Entonces, en ese caso, hay un claro ejemplo de un fraude a la ley. ¿Qué pasa con los actos que son hechos en esta circunstancia o con este objetivo de defraudar o de vulnerar la otra ley determinada encubriendo un acto jurídico en otra ley? La consecuencia es que se va a someter ese acto jurídico a la ley que se quería vulnerar. ¿Sí? Digamos, en el caso del ejemplo que les estoy dando, si se determina que efectivamente esa cooperativa de trabajo está realizada, está creada en fraude a la ley laboral,
no va a ser nula la cooperativa de trabajo, sino que lo que va a hacer es que se va a aplicar la ley que se quiso defraudar, ¿sí? Que se quiso vulnerar. Se va a aplicar en este caso, acá les puse justo el ejemplo se va a aplicar en este caso la ley laboral que corresponde. Las consecuencias de someter el acto al régimen imperativo que se ha querido eludir. Así se ha celebrado un contrato de locación de obra para la aplicación de un derecho laboral, lo mismo, la cooperativa de trabajo es otro ejemplo, pero eventualmente es la misma situación. La relación jurídica deberá ser integrada en todos sus aspectos con la norma imperativa que buscó eludir, esto es con la ley laboral, pago de salario, indemnización, el registro de la seguridad social y demás cuestiones que establece la ley. ¿Se llega a entender cómo funciona el tema del fraude a la ley? ¿Cómo es? Es una ley que, si bien no es un acto jurídico que es lícito, busca, de alguna manera, dejar de aplicar una ley que efectivamente prohibía las características con las que se celebraba ese otro acto jurídico. ¿Sí? El claro ejemplo es, por ejemplo, lo de la locación de obra que puse acá, o lo de la cooperativa de trabajo en vulneración de la ley laboral. ¿Sí? Bueno, hasta acá, fraude a la ley, que es sencillo, es teórico, digamos, pero es aplicable eventualmente. Ahora vamos a ver cómo funciona el fraude que es más complejo, a lo mejor, que es el fraude a los acreedores, que es el otro tipo de fraude. Fraude a los acreedores, entonces, es cuando se celebra uno o varios actos jurídicos reales de enajenación que sacan bienes del patrimonio del deudor para frustrar los derechos de los acreedores que tenía esta persona. Lo que quiere decir esto es que el fraude opera, o se perfecciona, digamos, cuando una persona deudora, ¿sí?, celebra uno o varios actos de enajenación de bienes para sacar esos bienes enajenados del patrimonio que se acuerdan que habíamos dicho en otras clases que era la garantía común de los acreedores. ¿Se acuerdan de esa clase que tuvimos, que habíamos hablado del patrimonio, que el patrimonio era la garantía común de los acreedores? Bueno, siendo que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, los actos que se realicen queriendo sacar bienes del patrimonio en perjuicio de los acreedores implican o van a configurar un acto fraudulento para justamente los acreedores, ¿sí? Un acto en fraude de los acreedores. Los únicos legitimados para promover la acción, a ver, bueno, yo les voy a seguir, yo les dejo la filmina y les sigo contando lo que yo tomé nota. Fraude de los acreedores, entonces estos actos son fraudulentos cuando se realizan cuando la realización de los mismos provoca la insolvencia o la agrava. ¿Se acuerdan que habíamos visto en su momento, cuando vimos el patrimonio, que había situaciones particulares que hacían que una persona no pudiera cumplir con sus obligaciones, con las obligaciones que hubiera adquirido? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y los tipos de acreedores y todo esto que habíamos visto en su momento. Bueno, esta es la situación que se da como consecuencia de vulnerar esta garantía común que tienen los acreedores, que es el patrimonio. Si yo, deudora, intento vulnerar la garantía común que tienen los acreedores, estando en una situación de insolvencia o agravándola por el acto de enajenación, en ese caso va a proceder esta acción como defensa, digamos, de los acreedores para garantizar la integridad del patrimonio. ¿Sí? ¿Qué requisitos va a tener esta acción de fraude, eventualmente? Primera cuestión, a ver qué les anoté acá, déjenme leer esto. Los únicos legitimados para promover la acción son los acreedores, por supuesto, porque son los que estuvimos viendo que son los que están legitimados para plantearlo, para pedirla, son los que pueden, efectivamente, se ven perjudicados por el acto de insolvencia y eventualmente pueden reclamarlo. Es un vicio propio del acto jurídico, ahora vamos a ver por qué, y teniendo en cuenta que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, si bien el deudor no pierde la capacidad para celebrar actos jurídicos, incurrirá en fraude si estos hechos tienen como resultado provocar su propia insolvencia. ¿Qué dice en este último párrafo? Claramente una persona, por ser deudora, no pierde la capacidad de disponer de sus bienes, ¿sí? Está claro que si yo tengo bienes suficientes como para hacer frente a mis deudas, y eventualmente quiero vender uno, puedo hacerlo tranquilamente, digamos. Esta situación de tener deudas no implica que a mí se me desapodere de mi patrimonio, que yo no pueda hacer nada con relación a mi patrimonio.
claramente la situación tiene que venir de la mano, para que se configure el fraude, de que esta situación que yo hago, este acto jurídico que yo celebro, cause la insolvencia o la agrave eventualmente. ¿Se entiende? No cualquier acto de disposición es un acto fraudulento. Tiene que tener particularmente esta característica de que esa celebración del acto hace que yo o incurra en una insolvencia o si ya estaba insolventado, agrave la situación de insolvencia. ¿Sí? A ver. Hasta acá. ¿Qué requisitos tiene que tener ese acto para que yo pueda, como acreedor, pedir la inoponibilidad? Ahora vamos a ver que lo que causa no es la nulidad, sino la inoponibilidad. ¿Qué requisitos tienen que darse en el acto para que yo, como acreedor, pueda pedir la caída, entre comillas, de ese acto para que ese bien no salga efectivamente del patrimonio? Ahora van a ver por qué les digo que no hace a la caída del acto jurídico, sino que efectivamente lo que va a hacer es que va a convertir ese acto jurídico para mí, que soy acreedor reclamante, en inoponible. Ahora vamos a ver, separé enriquecimiento, bueno, sepan disculpar los errores de tipeo, de todas maneras. Primera cuestión, solo son impugnables actos jurídicos de contenido patrimonial. Claramente son impugnables este tipo de actos porque son los que efectivamente afectan al patrimonio del deudor. Si yo celebro un acto jurídico de contenido extrapatrimonial, ¿implica algo esto? ¿Es pasible de la sanción de fraude? Si yo celebro un acto jurídico extrapatrimonial, yo tengo deudas, tengo acreedores, estoy en estado de insolvencia y celebro un acto jurídico de contenido extrapatrimonial. Claramente, la celebración de este acto jurídico de contenido extrapatrimonial no significa nada para mi acreedor, con lo cual eventualmente no puede plantear ninguna acción con relación a ese acto. Tienen que ser actos jurídicos específicamente de contenido patrimonial. Además de que ese acto jurídico debe ser de contenido patrimonial, tiene que ser un acto que disponga de bienes, ya sea, tiene que ser actos jurídicos que hagan a la disposición de bienes o que comprometan seria y prolongadamente la integridad del patrimonio con relación a ese bien. Ahora vamos a ver qué quiero decir con esto. Claramente tiene que ser un acto jurídico patrimonial que saque un bien del patrimonio. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, hay otros actos jurídicos que también pueden ser tachados de fraudulentos, que no implican la salida del bien del patrimonio, ¿sí? Sin embargo, también se puede pedir la declaración de fraude, como por ejemplo, si yo celebro una permuta, digamos, sale un bien del patrimonio, pero entra otro, si efectivamente ese acto jurídico hace devenir más pobre mi patrimonio, en ese caso, a pesar de que ingreso un bien al patrimonio, sigo teniendo la misma cantidad de bienes, puede haber un detrimento en cuanto a la en cuanto a la posibilidad de afrontar las deudas. Entonces, en ese caso, efectivamente, si bien es un acto de disposición que saca un bien del patrimonio y hace ingresar otro, también ese acto jurídico puede ser planteado en nulidad. Sin embargo, este está bastante parecido a la de disposición, ¿sí? Porque es una permuta, yo cambio uno por otro, pero efectivamente si disminuye mi capacidad de afrontar las deudas, también puede ser planteada la situación de fraude. Hay otras cuestiones en las cuales también pueden considerarse fraudulentos más allá de que yo no saco el bien de mi patrimonio. Por ejemplo, si yo celebro un contrato, una cesión de derechos, si yo sobre un bien cedo derechos, ¿sí? Más allá de que el bien continúa en mi patrimonio, ese acto jurídico también puede ser sancionado con la inoponibilidad del fraude. Y hay otra situación que la van a ver capaz que es más clara. Si, por ejemplo, yo alquilo, por ejemplo, si yo tengo un alquiler y renuevo de manera anticipada ese alquiler cobrando todos los alquileres juntos. Ese acto jurídico, que si bien no es de disposición, también puede ser planteado como fraudulento. ¿Se entiende lo que digo? Yo tengo un bien, tengo un campo arrendado, ¿sí? Y efectivamente
vence el alquiler dentro de 5 años. Sin embargo, yo prorrogo esa locación, ese arrendamiento del campo por otros 5 años más y lo cobro de manera anticipada. Ese acto jurídico no implica la salida del bien del patrimonio. El bien sigue estando en mi patrimonio. Sin embargo, va a estar perjudicado de manera prolongada el patrimonio, ¿sí? Va a disminuir eventualmente la garantía común que tenían los acreedores sobre el patrimonio. En ese caso, también ese acto jurídico, que si bien no saca un bien del patrimonio, puede ser planteado como fraudulento. O, otra situación que puede darse es que, por ejemplo, ¿se acuerdan los tipos de acreedores que habíamos visto? Que habíamos visto que había acreedores de alguna manera con privilegio y había algunos acreedores que eran quirografarios o acreedores comunes, que no tenían ningún privilegio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Si yo tengo acreedores quirografarios y de pronto constituyo una garantía real en beneficio de alguno de esos acreedores quirografarios sobre un bien, esa circunstancia o ese acto jurídico también puede ser tachado de fraudulento. ¿Se entiende? Yo tenía todos acreedores quirografarios, ¿sí? Y de pronto celebro un acto jurídico que pone a uno de esos acreedores en una mejor posición con relación a un bien determinado. ¿Sí? Si yo le doy una garantía, una hipoteca sobre mi casa a uno de esos acreedores quirografarios. En ese caso, si bien no sale el bien de mi patrimonio, sí efectivamente disminuye mucho la posibilidad de pago a los demás. Porque yo voy a tener uno que va a cobrar con preferencia sobre mi casa. ¿Se acuerdan de esa situación? ¿Sí? En ese caso, ese acto jurídico que establece una garantía real en favor de un acreedor que hasta ese momento era quirografario, también puede ser planteado como un acto jurídico fraudulento. ¿Sí? Otros actos jurídicos que también pueden ser solicitados como fraudulentos son los que si bien no, como les puse acá, si bien no causan el empobrecimiento, impiden el enriquecimiento del deudor. Por ejemplo, si yo le debo a Marcia y Nicolás me debe a mí, y yo no hago nada para cobrar el crédito que Nicolás tiene, que yo tengo con Nicolás, Marcia puede plantear esa no actividad también en una situación, en un acto fraudulento. ¿Sí? Esto es lo que les anoté acá. No solo los actos que causan el empobrecimiento del deudor, sino también aquellos que obstan a su enriquecimiento porque impiden que ingresen bienes al patrimonio. ¿Sí? Si Nicolás me debe un auto y yo no hago nada por percibirlo, eventualmente, o le condono la deuda. ¿Sí? Le digo, no, Nicolás, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como que vamos a firmar una constancia, te voy a dar un recibo como que vos me pagaste ya, y no me debes nada del auto. En ese caso, Marcia, ese acto jurídico de condonación de deuda, también puede tacharlo con el fraude, ¿sí? Porque no hacen al empobrecimiento, pero obstan al enriquecimiento, ¿sí? 338, 2292, ahí les anoté los artículos que eventualmente hablan de esta situación de no enriquecimiento del deudor insolvente. Bueno, eso con relación al acto, ¿qué les había dicho? ¿Cómo les había encarado el tema? Con respecto a los actos, ¿sí? Los requisitos con respecto a los actos. Después hay requisitos con respecto al deudor, ¿sí? Por supuesto que el deudor, solo el acreedor puede pedir el fraude cuando la deuda recaiga. Va a pedir solo el acreedor solo va a poder pedir la situación de fraude cuando ese acto jurídico recaiga, sea el que causa la insolvencia o la agrave eventualmente del 339. Esperen que se los voy a leer para que quede más claro. Perdón, fraude va del 338 al 342, ¿sí? Dice que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor, 339, inciso B, ¿sí? Ese acto jurídico tiene que tener esta característica. No puede ser cualquier acto. Si yo soy deudor, sin embargo, tengo muchos bienes y celebro un acto jurídico de enajenación de un bien, sin embargo, con el resto que me queda, puedo saldar mis deudas, ese acto jurídico
no va a ser pasible de la sanción de fraude, ¿sí? El acto jurídico, para que efectivamente sea sancionado con el fraude, tiene que haber causado o agravado la insolvencia del deudor, ¿sí? Por supuesto que el otro requisito que me lo salté en el medio, que el crédito debe ser de fecha anterior al acto de insolvencia. Tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser un crédito anterior al acto de insolvencia? Porque yo fijo mi patrimonio como garantía común el día que celebro el acto jurídico. Si el día que yo celebro el acto jurídico que va a causar la deuda, esta persona tenía una casa y un auto, ¿sí? No me importa si después de eso vende o compra cosas o lo que fuera, ¿sí? Tiene que ser el crédito mío debe ser anterior al acto de la insolvencia, ¿sí? Si antes de eso había vendido o comprado cosas, a mí no me interesa. Tiene que ser mi crédito anterior al acto que causó la insolvencia o lo agravó, ¿sí? Ese acto sí voy a poder cuestionarlo. Si es un acto anterior, por supuesto que no puedo cuestionar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que yo celebro ese acto jurídico que genera la deuda es el día que le saco la foto al patrimonio y a partir de ahí puedo reclamar para las cosas anteriores, por supuesto que no tiene nada que ver. Y el último requisito que necesito que el fraude contenga o tener en cuenta para la acción de fraude es que el tercero que contrata con el deudor esté en connivencia con mi deudor. Quiere decir que sepa de la situación de insolvencia y de alguna manera participe de este acto jurídico facilitando esta enajenación. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, estos requisitos necesito que los recuerden porque son fundamentales para que efectivamente el fraude proceda. Tienen que ser actos de contenido patrimonial, tienen que ser actos que causen el empobrecimiento y eventualmente que perjudiquen el enriquecimiento. El acto que ataco tiene que ser el que causó o agravó la insolvencia de mi deudor, tiene que ser un crédito mío anterior al acto que se celebra y tiene que efectivamente estar en coordinación, digamos, el tercero que también celebra el acto jurídico, ¿sí? Si mi deudor hace una venta de un acto, de un bien, a un tercero, ese tercero también tiene que ser cómplice, digamos, de ese deudor para la celebración del acto jurídico, ¿sí? Espera. El inciso C dice que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. ¿Sí? Entonces, este inciso C habla de lo que se llama connivencia entre el deudor y el tercero. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? A ver. Hay otros requisitos que yo no se los anoté acá, pero que sí hacen al otro celebrante, pero básicamente es como una extensión del último punto. 967, anótenlo. ¿Qué dice este artículo? ¿Qué dice? La acción procede siempre contra el tercero, si es a título oneroso el acto celebrado y no procede efectivamente si el acto se celebró a título oneroso y de buena fe. Esperen, 967. Ya les digo. Los contratos son a título oneroso cuando la venta se procede a las partes. Bueno, nada. 967 habla de cómo son los contratos a título oneroso y a título gratuito. Básicamente lo que tienen que saber es que si efectivamente el acto jurídico que se intenta reclamar o que se intenta hacer inoponible, es a título oneroso y de buena fe, hay un freno en esta situación porque el tercero evidentemente no cumple con el último requisito que es la connivencia, porque tiene buena fe.
¿sí? Sin embargo, si el acto jurídico es a título gratuito, no importa la buena o mala fe del tercer adquirente, ¿sí? Bueno, hasta acá la parte inicial de la cuestión. Ahora, en la acción de fraude, ¿qué es lo que se va a pedir en realidad? No se pide el fraude. Lo que se pide cuando se detecta un acto fraudulento se llama acción revocatoria o pauliana. ¿Sí? Espera, a ver, la acción no se llama acción de fraude. Eso necesito que lo tengan claro. Cuando se detecta un acto en fraude a los acreedores, lo que va a pedir, el nombre que tiene esta acción, es acción revocatoria pauliana, ¿sí? La determinación del fraude, por supuesto que va a habilitar o le va a dar la vía libre al acreedor perjudicado para iniciar esta acción revocatoria pauliana. La situación concreta es, este acreedor mío va a iniciar la acción contra mí y también contra la otra parte celebrante del acto jurídico. ¿Sí? Y eventualmente, si ese tercero hubiese transmitido ese bien nuevamente, también va a tener que reclamar contra los subadquirentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Marcia, ¿se entiende? Sí. Sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Es sencillo, la verdad es que es sencillo. Yo voy a iniciar como acreedor la acción contra mi deudor y contra el otro celebrante del acto jurídico. Y si ese otro celebrante del acto jurídico también transmitió o retransmitió el bien a otra persona, también voy a tener que iniciar el reclamo contra aquella otra persona que celebró ese segundo acto jurídico, digamos, ¿sí? Por supuesto que el freno también está en el carácter oneroso y de buena fe del otro acto celebrado. El freno en la catarata de inoponibilidades, digamos, viene de la mano justamente de que el acto jurídico haya sido celebrado a título oneroso y con buena fe. ¿Sí? ¿Por qué efectivamente no se toma en cuenta cuando el acto jurídico es a título gratuito? Porque lo que se estaría vulnerando es un beneficio a ese tercero. No pierde Entonces, nada. siendo un beneficio, claro, era un beneficio que obtenía y efectivamente está primero el derecho que tiene el acreedor sobre un beneficio. ¿Sí? Si hablamos de adquisición de derechos, entonces ahí hay que estar a ver la buena fe y la forma en que se adquirió ese otro bien. ¿Sí? Porque se adquirió un derecho, no se adquirió un beneficio. Como les había dicho al principio, chicos, la situación o la consecuencia del planteo de la acción revocatoria no es la nulidad del acto jurídico, sino la inoponibilidad. La inoponibilidad funciona como es un desdoblamiento de los efectos del acto. Decime, Marcia, ¿me querés preguntar algo? No, perdón, me moví. No, tranquila, no. Entonces, una vez detectado el acto fraudulento y planteada la acción revocatoria, lo que va a hacer el juez es sancionar ese acto jurídico con la inoponibilidad. No con la nulidad, chicos, recuérdenlo y anótenlo. ¿Qué quiere decir esto? La inoponibilidad es un desdoblamiento de los efectos del acto. ¿Ya se lo explicaron a esto? Los veo como muy concentrados, muy seguros a los dos. ¿Nada? Se ve la semana que viene. Capaz. No, ayer por ahí les habían habló, explicado inoponibilidad. ayer habló un poquito nada más el doctor Tro, pero no ahondó en el tema, digamos. No entramos en detalle con eso. Bueno, básicamente la inoponibilidad, chicos, es un desdoblamiento de los efectos del acto. Quiere decir esto, que para la persona que plantea la acción, ese acto jurídico va a ser como que no existió. ¿Sí? Sin embargo, para las partes celebrantes del acto y para los terceros, ese acto jurídico va a ser válido. ¿Sí? Acá les anoté que el efecto que produce la acción revocatoria es la inoponibilidad, una ineficacia relativa del acto, porque para algunos va a ser eficaz y para otros no. Para el que pide la acción revocatoria no va a ser el acto eficaz. El acreedor accionante no verá los efectos del acto proyectándose sobre sí, pudiendo ejecutar los bienes que efectivamente salieron del patrimonio del deudor, como si el acto no hubiera ocurrido. Esto es el efecto que tiene la inoponibilidad. Hace que la persona que intenta la acción o que plantea la acción y gana, efectivamente, va a poder ejecutar los bienes
de la mano del que en manos de quien esté, ¿sí? Porque el juez le va a dar la opción de que ese acto jurídico para esta persona sea como que no existió. Entonces va a ir sobre el bien, va a ir contra el bien, sin importar en manos de quien esté. Si, supongamos esta situación. Yo tengo deudas con Marcia y le vendo a Nicolás fraudulentamente un bien para sacarlo de mi patrimonio y perjudicar claramente a Marcia, porque no va a tener de qué cobrar. Entonces Marcia le pide al juez, le plantea al juez la acción revocatoria, y el juez le va a decir: Marcia, para vos ese acto jurídico es inoponible. Entonces Marcia va a forzar la ejecución de ese bien que está en manos de Nicolás y no en mis manos. ¿Se entiende? Sí, pero no termino de entender Marcia se la va a ver diferencia con la beneficiada. nulidad. A ver. La nulidad hace que el acto jurídico no Para pierde nadie. efectos en su totalidad. Para nadie. Es nulo para todos. ¿Sí? Espera Sí. que te voy. Pero perdón, profe, pregunta. Acá Sí. el acto de fraude también no debería ser nulo para ambas partes porque es un fraude. No, la ley prevé que sea inoponible y no nulo. Específicamente lo dice así, ¿sí? La ley, ¿por qué? Porque de alguna manera sanciona doblemente al deudor que se insolventa o agrava la insolvencia. Porque primera cuestión es que para el acreedor que intenta la acción, ese acto jurídico va a ser inoponible, con lo cual va a poder ejecutar el bien sin importar quién lo tenga, ¿sí? Salvo, les insisto esto, que haya caído en manos de alguien que efectivamente hace frenar la catarata de la inoponibilidad, ¿sí? Si hay una persona, un subadquirente a título oneroso y de buena fe, bueno, contra él no, ¿sí? Sin embargo, en esta situación de la inoponibilidad, la ley hace como una doble sanción para el deudor, perdón, porque no solamente va a perder el bien que fraudulentamente quiso sacar de su patrimonio, sino que aparte va a generar le va a generar una deuda con el que compró. Supongamos que yo le compro a Marcia un bien fraudulentamente, ¿sí? Para nosotros, Marcia y yo, ese acto jurídico va a ser válido. Y esa validez tiene consecuencias, ¿sí? Para Marcia. ¿Se entiende? Porque yo el día de mañana le puedo reclamar. Supongamos que yo le pagué a Marcia, efectivamente, el dinero que correspondía a ese bien, pero sin embargo yo sabía que estaba de alguna manera ayudando a la Marcia para que no le pague a Nicolás lo que le debía, ¿sí? Entonces Nicolás va a ir sobre el bien que está en mi poder, fantástico, porque para él el acto jurídico es inoponible. Sin embargo, entre Marcia y yo, ese acto jurídico va a ser válido. Incluso va a ser válido respecto a terceros. Entonces, para el deudor fraudulento va a tener más perjuicio en este caso que el acto jurídico sea inoponible, porque va a tener que acarrear también con las consecuencias del incumplimiento del acto que es válido entre Marcia y yo. ¿Se entiende? Sí, sí, la diferencia está en que al ser un fraude sanciona a las dos partes. Las dos partes involucradas tienen Si el acto jurídico es nulo, vuelve claro, termina ahí. termina es nulo, ahí. listo. Pero no sanciona a una de las En partes cambio, esto trae involucradas. consecuencias. Exacto. Esto trae consecuencias para todos lados, digamos, porque para las partes ese acto jurídico va a seguir siendo válido. Solo va a ser inoponible para el acreedor que es beneficiado con la acción revocatoria. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona la inoponibilidad? Profe, o sea que es un acto válido, solamente que tiene la finalidad del acreedor con la que contrata para defraudar a sus acreedores. Para todos es válido, menos para el acreedor que intenta la acción y que gana, por supuesto, ¿sí? Que el juez Claro, por le eso. concede la inoponibilidad. Sí, exacto. Solo para ese acreedor, incluso. Porque si el acto jurídico fuera nulo, Nicolás, también tendría otra consecuencia, que todos los acreedores se verían beneficiados con el reingreso de ese bien al patrimonio. ¿Sí? Supongamos que Marcia en este caso es la acreedora y reclama
la acción de inoponibilidad, esta acción revocatoria, ¿sí? Y en lugar de la inoponibilidad fuera nulo el acto jurídico. ¿Qué pasa con ese bien? Como vieron en los otros vicios. Entra para todos los acreedores. Marcia pide la acción revocatoria. Exacto, exacto. Todos se van a repartir. Y si Marcia eventualmente fue un acreedor quirografario y no tuviera un beneficio sobre ese bien y hubiese otros que tuvieran más beneficio, al final Marcia intenta la acción, la reclama, la gana y sale perdiendo en definitiva. No gana demasiado. Porque si incluso no queda remanente con la venta de ese bien, Marcia no va a cobrar. Parezco muerta, chicos, que tengo esa luz de acá arriba que se me veo como... O sea, profe, que el objetivo de la inoponibilidad sería que el acreedor cobre. Exacto. El acreedor va a forzar la ejecución del bien en manos de quien esté y se va a ver beneficiado él solito con esa acción. Incluso si el bien sale 100 y a Marcia le debíamos 10, los 90 que sobran, el remanente, va a ser para el comprador del bien, no para el deudor. ¿Se entiende dónde está incluso el perjuicio mayor? ¿Sí? Si Nicolás y yo celebramos el acto jurídico, yo le vendí a Nicolás y Marcia me reclama y el bien salía 100 y yo le debía 10 a Marcia, yo me quedo sin nada y los 90 que sobran van para Nicolás. ¿Se llega a entender cómo funciona el perjuicio? ¿Sí? No beneficia ni al acreedor, ni al deudor, ni a los además acreedores esta situación. Solo beneficia al accionante que reclamó la acción revocatoria. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Profe, una duda. Sí, decime. La insolvencia sería que es cuando el pasivo es más grande que el activo, ¿no? Del deudor. No. Sí, claro, esa es la insolvencia. Sí, exactamente, Florencia. ¿Se acuerdan bien. Que habíamos visto que había insolvencia y estado de cesación de pago? En su momento creo que lo vimos. Casi seguro. ¿Sí? El estado de cesación de pago es cuando mi pasivo es más chico que mi activo, sin embargo yo no tengo liquidez. En la insolvencia es cuando mi patrimonio está desbalanceado de manera que mi pasivo es más grande que mi activo. En ese caso, yo estoy en situación de insolvencia. Tengo más deudas que bienes, digamos, básicamente. ¿Sí? La otra situación es que yo tengo muchos bienes, pero no tengo liquidez para afrontar las deudas. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, acá les anoté, chicos, también cuáles son los distintos efectos que tiene esta acción revocatoria. Respecto a las partes celebradas antes del acto, como el efecto es inoponibilidad y no la nulidad, mantiene su validez respecto de las partes, quienes deben respetar todas las partes del acto inoponible. Respecto de los subadquirentes, si es subadquirente a título oneroso y de buena fe, no se le puede oponer el fraude. ¿Se acuerdan que es lo que veníamos diciendo hasta ahora? Si es a título gratuito, sí procede contra él la acción de fraude, sin importar la buena o la mala fe. Por lo del beneficio que ya habíamos visto con Marcia. ¿Sí? Porque es un beneficio y no un derecho. Y eso es todo, chicos, por hoy. Bueno, dejo de compartir. No sé cómo, pero bueno, ya veremos. Bueno, ahí está. Bueno, ¿les quedó claro esta situación del fraude? Es sencillo, no es nada complejo, me parece a mí que no es complejo. ¿Sí? Lo que tienen que recordar son los requisitos del fraude, esos 4 o 5, según como lo miremos. ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo funciona la acción revocatoria? ¿Y qué efecto va a tener para el accionante, para las partes y para los subadquirentes si eventualmente si los hubiera? Básicamente es eso. ¿Y qué es el fraude, no? Básicamente. Esa como primera instancia. Bueno, chicos. ¿Lucía, quedó todo claro? Bueno. ¿Y Abigail, que no habló en toda la clase, también está todo claro? No sabemos si está escuchando. Sí, perfecto. Maravilloso, Abigail.
Bueno, chicos, espero verlos el día del parcial. No sé si es el 29, hay clase de repaso el jueves que viene, recuerden, tienen martes, miércoles y jueves clase de repaso, creo, ¿no? Salvo Sí, que nos les iba a digan otra avisar el cosa en el grupo, profesor. eventualmente... Perfecto, eventualmente van a tener la clase de repaso y nos vamos a estar viendo 29. El 29, no sé si el 29, creo que el 29, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nos vamos a estar viendo, chicos, el 29. Así ya terminan esta materia. Con éxito. Por lo menos ustedes 5, seguro. Ojalá, profe. Bueno, Hola. chicos. Bueno, Sí, no tengo duda. Con calma. Vieron que no es difícil eventualmente. El examen tampoco se toma difícil. Más allá de que esta parte es más agradable, el examen tampoco se toma muy difícil, con lo cual van a andar muy bien, seguramente, porque están bien afilados. Bueno, chicos, estudien, nos vemos, si Dios quiere, el día del examen, disfruten, pásenla bien y tengan un buen fin de semana. chao, chao. Gracias, profe, igualmente. Chao, cuídense.